El Señor es bueno todo el tiempo. Okay, vamos al libro de Daniel. Así versa la palabra en el libro de Daniel, capítulo 2. Vamos al versículo 26. Capítulo 2, versículo 26. Acuérdense que esto es una serie. Esta es una serie que tenemos. Nosotros vamos a estar dando una remembranza de hasta dónde habíamos quedado. Habíamos quedado en el capítulo 2, versículo 6. Ahora Daniel se va a enfrentar al rey nuevamente. Daniel había consultado con el Señor le dio respuesta y ahora Daniel va a enfrentarse nuevamente con el rey. Acordémonos de algo importante. Se había hecho un edicto. Un edicto es algo que nunca se rompe. Sin embargo, Dios permitió que se rompiera el edicto y le dieran tiempo a Daniel. Amén. Ok, vamos ahora a estar leyendo. Pueden sentarse, hermano. Hermanos, nosotros nos gozamos cada vez que abrimos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios lo que nos demuestra es el control de Dios sobre todos los tiempos, sobre todas las eras. Dios siempre está en control. Nosotros vamos a ir a ver algo que es muy importante sobre esto. Le dije que vamos a hacer un reprise. Esto comenzó un miércoles cuando hablábamos acerca del pueblo de Dios. Quedó en cautiverio y se llevaron a Daniel y a otros, los hijos de los príncipes, en cautiverio. Y este Daniel resultó ser una persona sabia, una persona usada por Dios. Y en el capítulo en que leímos hoy lo confirmamos, porque el Señor lo usa a él, usa al rey para recibir el sueño, mas el rey no puede ni siquiera acordarse del sueño que tuvo. Sin embargo, ahora Daniel, que es un hombre obediente, temeroso de Dios, Dios lo utiliza a él para que él pueda hablarle al rey del sueño y darle la interpretación. Una interpretación que nos conviene a nosotros saber de ella, porque son etapas históricas que han pasado en la vida y parte que ha de venir, que todavía no se ha cumplido. Cuando nosotros vemos que hay un libro que está hablando acerca del pasado, el presente y nos lleva al futuro, podemos decir verdaderamente este libro es inspirado por Dios. Es Dios en todo esto para que nosotros que vinimos a esta tierra huérfanos de conocimiento, tropezándonos en las vaivenes que hay de la vida, podamos ahora entender de que Dios nunca estuvo lejos de nosotros. Él puso mandamientos en una tierra donde no había ley ni mandamiento. Todo el mundo hacía lo que le daba la gana. Pero aquí hay algo importante y es por eso que escudriñamos la palabra. La predicación es un arte de encontrar versículos que conllevan una historia que va en una línea recta trazada por el Señor. Este pueblo que pone en cautiverio al pueblo de Dios, me da hasta risa decir este pedazo, hermano. Son familia. Son familia. Vamos a ir al libro de Habacuc para poder seguir llevando esto en la línea que queremos. En el libro de Habacuc, por eso, hermano, nosotros debemos de hacer todo lo posible para hacer las cosas que le agraden a Dios. Libro de Habacuc. Traten de mover a las páginas que ustedes vean que tienen más mojo, porque casi nadie dice Habacuc.
Así que muevan al libro de Habacuc y vamos a ver algo, hermano. ¿Ya la encontraron, hermano? Voy a darle tiempo. La tienen, aleluya. Qué bueno. Ok, capítulo 1. Vamos a ver el capítulo 1. Este Habacuc es un profeta de Dios. Pero es un profeta de Dios que pudiera estar en la misma posición de nosotros cuando estamos viendo la injusticia. Mira lo que dice Habacuc. Capítulo 1 dice, la profecía que vio el profeta Habacuc, dice, mira lo que está diciendo Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Nosotros estamos viviendo eso cada día. Y a veces decimos, ¿será que bueno, ya llegamos a un nivel en que sabemos que Dios no está durmiendo? Pero algo está pasando. Y sentimos por qué el Señor nos permite ver esto. Porque la respuesta del por qué el Señor nos permite ver esto está aquí. El Señor no quiere que nosotros nos aferremos a este mundo porque somos pasajeros. Estamos aquí de paso. Y Él no quiere que ninguno de ustedes se aferre, que se agarre a algo a decir, este es mío y nadie me lo puede quitar. Eso es lo que el Señor no quiere. Por eso que nosotros estamos viendo tanta injusticia. Porque va a llegar el tiempo de la justicia, en que la justicia de Dios dominará. El reino de Dios, ese reino que será perpetuo, no va a ser un reino de hombre, porque los hombres han demostrado vez tras vez, póngase el presidente que se ponga, no importa quién sea, siempre salen mal. Y es necesario que seamos nosotros guiados por un reino divino. Ok. Cuando Habacuc habla así, ahora mira lo que el Señor le dice. Mira entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días. El Señor le está hablando a Habacuc. Está diciendo, voy a hacer una obra en tus días. Dice, que aun cuando se os contare, no lo creerás. El Señor va a hacer algo. Ok, Habacuc está reclamando, nosotros también estamos reclamando. Y el Señor le dice, voy a hacer algo. Pero ese algo que el Señor va a hacer, siempre que el Señor va a hacer algo, nosotros quedamos como que, pero ese es el remedio. El Señor sabe que ese es el remedio. Pero nosotros, vamos a ver qué es lo que el Señor quiere hacer. Dice, porque he aquí, yo levantaré a los caldeos, nación cruel y presuroso presuroso que camina en las anchuras de la tierra para poseer las moradas ajenas. ¿Qué clase de solución es esa que el Señor está hablando? Él estaba hablando de Nabucodonosor. Los caldeos se iban a levantar
iban a hacer justicia por Dios. ¿Cómo así? Ellos iban a levantarse. En lo que nosotros acabamos de leer, leímos que el Señor exaltó a Nabucodonosor y le dio poder, le dio fuerza y lo puso como rey de reyes para que aniquilara a su pueblo. ¿Qué clase de solución es eso, hermano? A veces nosotros no entendemos el caminar de Dios porque sus pensamientos son altos y las nuestras son muy bajas. Pero esa era la solución. Más adelante, Habacuc comienza ahora a reclamarle al Señor, pero el Señor le dice, escribe en tabla esta visión, porque aunque tardara, va a suceder. El pueblo de los caldeos van a venir y van a destrozar al pueblo. Pero le digo, escríbelo en tabla y anúncialo. ¿Qué nosotros estamos haciendo ahora? Lo mismo que Habacuc. Nosotros estamos predicando el evangelio, dando voces. El Señor viene pronto. Conviértanse al Señor. Lo mismo que le dio a Habacuc. Habacuc le dio, los caldeos van a venir y van a destruir. Y le dijo, escríbelo en tabla y anúncienlo. Porque aunque la visión tardare, espérala, porque vendrá. Y vino. Eso es lo que estamos leyendo en Daniel. Vinieron, tomaron de rehén, y qué bueno que tomaron de rehén, porque este pueblo no deja rehén. Pero Dios permitió que hubiera siempre un remanente. Dios permitió que ellos tomaran rehén. Y dentro de esos rehenes que tomaron a Daniel. ¿Para qué? Para que Daniel pudiera anunciarnos a nosotros un sueño del rey Nabucodonosor, que es un sueño que tiene que ver con nuestra estancia, porque eso no era para Nabucodonosor, era para nosotros. Qué bueno es el Señor. Ahora, ¿quiénes son los caldeos? Dijimos que ese es los babilonios, pero sorpresa, vamos al libro de Génesis y vamos a ver una gran sorpresa. Sorpresa, sorpresa, sorpresa. Por eso que es bueno leer la palabra de Dios. Ok. 11:28. En el 11:28, esta es la descendencia. Esta es la descendencia de Taré. Y dice el 11:28, Génesis 11:28 dice, y murió Aram antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y a Nahor para sí mujeres. En el nombre de las mujeres era, la mujer de Abraham era Sarai. Bueno, quiero llegar a esto. Abraham nace en Ur de los Caldeos. Pero el Señor le dice a Abraham, ve a tu parentela, y lo saca de Ur de los Caldeos y forma una nación de él. ¿Pero de dónde viene Abraham? De Ur de los Caldeos. ¿Qué es Caldeo? Babilonia. Aunque Abraham hizo una nación, sus raíces vienen de Babilonia.
Y el Señor levanta a Babilonia para castigar a su nación. Y Él lo dice específicamente que Él es el que pone los reyes y Él es el que quita los reyes. Y aquí, en el sueño, le dice Daniel a Nabucodonosor, le dice, y como la orden del rey era apremiante. Disculpen, hermano, me fui demasiado. Aquí, ok, aquí es. Dice 44, dice, y en el día de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Aquí estamos hablando de Jesucristo, un reino eterno, en donde ya ahora sí entramos nosotros. Este rey babilónico recibió de parte de Dios honores, poder, fuerza y majestad. Eso fue lo que Dios le dio a él. Pero aún así su reino iba a terminar. Algo importante de este sueño, que es donde Dios interviene para utilizar a Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor estaba durmiendo, él estaba pensando en el futuro. Y como él estaba pensando en el futuro, él abrió una puerta para que Dios le revelara. Una revelación que no iba a quedar ni siquiera en su mente, porque él se olvidó del sueño. Él iba a despertar y él iba a estar frustrado porque él soñó algo y él no lo entendió, y él comenzó a llamar a sus magos y a todas las personas que le servían en el reino, que sabían, los astrólogos, los sabios, para que ellos le dieran el sueño. Y cuando ellos se presentan ante él, él demanda que él quiere saber ese sueño. Pero ellos le dicen que no hay nadie sobre la tierra, inclusive no hay ningún registro de ningún rey, de ninguna persona que haya querido que le revelen de un sueño que las personas, los magos y ellos no saben. Sin embargo, entra Daniel en todo esto y se le dice a Daniel el sueño. ¿Cómo Daniel consigue el sueño? La semana pasada habíamos dicho de que Daniel, una vez que había hablado con el rey y le pidió tiempo, regresó a su aposento y llamó a los otros, a Sadrach lo llamó, y a los otros que estaban con él, y oraron. Y el Señor les presentó el sueño. Entonces respondía el rey a Daniel, cuando Daniel ya ahora tenía la llenura de parte de Dios. Ya el Señor le había dado la respuesta del sueño. Y ahora Daniel se enfrenta nuevamente al que había hecho un edicto. Y él le pregunta a Daniel, ¿podrás tú responderme de este sueño? Y Daniel le dice, delante de él dice, el misterio del rey, que el rey demanda, ni sabio, ni astrólogo, ni mago, ni adivino lo pueden revelar. Esto era algo que era verdaderamente nulo. Nadie podría hacer eso.
Sin embargo, él dijo, pero hay un Dios en el cielo, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los posteros días, porque Nabucodonosor quería saber más y Dios permitió que él supiera. Sin embargo, Dios iba a hacer lo que él acostumbra a hacer, usar a sus profetas para poder dar la revelación. Dice el libro de Amós, Dios no hará nada sin antes revelárselo a los profetas para que los profetas nos los anuncien a nosotros. Amén. Y ese fue el paso que hizo Dios. Le dio el sueño a Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor quería indagar más acerca del porvenir. Y Dios utilizó ese momento para poner ese sueño en él. Pero qué bueno que Daniel estaba en el cautiverio. Ahora, ¿qué queremos resumir con esto? Hay cosas que comienzan como mal, pero a la larga trae bien. Por eso es que a veces cuando nosotros estamos en tribulaciones o en prueba, solo tenemos que tener paciencia. Tener paciencia en Dios es lo que nos va a ayudar a poder vencer toda injusticia creada por el hombre. El hombre crea la injusticia, pero nosotros con paciencia esperamos con fe en el Señor y vemos el resultado. Porque cuando Dios, que siempre está viendo lo que está pasando, Él nunca quita su vista sobre la tierra que Él creó. Él sabe lo que es justo y lo que es injusto. Así que cuando está sucediéndonos algo, siempre pensemos en la permisibilidad de Dios. Está ocurriendo esto. Porque si estoy sirviéndole a Dios y Dios prometió estar conmigo hasta el fin, es porque esto tiene que pasar. Toda tribulación tiene su tiempo. Toda prueba tiene su tiempo. Cuando termina una prueba, comienza otra que a veces es mucho más difícil, pero Dios sigue estando con nosotros. ¿Ok? Vamos a ver lo que dice el versículo 34. Dice, estaba mirando hasta que una piedra de... Ok, disculpen hermano. Ok, ahora sí. Vamos al 30. Dice, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que se entienda los pensamientos de su corazón. Tú, oh rey, veáis, y he aquí un gran imagen que esta imagen que era muy grande. Ok, vamos a parafrasear. Ahora ya el rey comienza a entender de que su sueño, Daniel le está revelando lo que él vio en el sueño. Se vio una estatua grande donde la cabeza de oro. La cabeza de oro estaba representando el imperio de él, del mismo Nabucodonosor. Es que él era el rey a la cual el Señor había dado la potestad para gobernar. Algo de este Nabucodonosor que no quiero pasarlo por alto. Este Nabucodonosor, cuando invade al pueblo de Dios, lo hizo confiado
porque había escuchado lo que había dicho el profeta Jeremías acerca de lo que iba a ser el destino de su pueblo. Y él vino y él le dijo a sus generales que buscaran a Jeremías y le ofrecieran, si él quería venir donde ellos, o donde ellos quisiera ir, que fuera. Porque él se dio de cuenta de que el profeta había profetizado algo que se cumplió. Así que este Nabucodonosor era un rey que estaba en lo que es el límite de los sabios. Él presionó porque él quería que los magos, los sabios, los que estaban reinando en el reino con él, pusieran de su parte para poder revelarle un sueño, o sino que ellos eran falsos. Porque ya él sabía de que había en este pueblo de los judíos una cultura sobre un Dios que él no conocía, pero él sabía que había un Dios. Y vamos a ver ahora que hasta qué punto impacta Daniel en su vida. El primer reino, que era la cabeza de oro, que era Nabucodonosor, iba a venir un reinado inferior al de él, que son los medos persas. Iba a venir otro reino, que eran los griegos, y después iba a venir un tercer reino, un cuarto reino, que era los romanos. Un imperio de hierro, un reinado que hasta estos días el imperio romano todavía seguía en su nivel más alto. Pero con este último reinado, el que es de barro y un poquito de hierro, que es la ONU, que es lo que nosotros conocemos como la ONU, que nunca pueden llegar a ponerse de acuerdo, porque el barro y el hierro no se mezclan. Ese reinado es lo que nosotros estamos viviendo ahora. Nosotros estamos viviendo bajo, y todos los países obedecen a lo que dice ese núcleo de países. Si ellos dicen, bueno, todo el mundo que sea gay, los gobiernos comienzan a aceptar todo lo que ellos dicen. Pero qué bueno que como son una mezcla de barro y hierro, no tienen gran fuerza, porque el hierro y el barro no se unen. Y es por eso que ese reino se debilita. Pero este es el tiempo en el cual estamos viviendo con ese último imperio. Mira, todo lo que nosotros hemos predicado es para llegar a esta conclusión. Estamos viviendo los últimos tiempos en donde va a haber otro reinado, dice el versículo 44, y en los días de este rey, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Nosotros estamos en la fase donde el último reinado viene. Ya vino a la tierra, murió por el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué tuvo que venir, irse y regresar? Porque para que él pudiera tener sus súbditos serían los que creerían
que Él vino y murió por el perdón de sus pecados. Por eso Él vino, se fue, pero Él regresará. Porque este reino, así como está escrito, dice, y el día y los días de este reino, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, y será el reino dado ni será el reino dado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos los reinos, pero Él permanecerá siempre. ¿Ok? Ese es el Rey de reyes y Señor de señores. Dice el versículo 46, dice, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieran presentes e incienso a Daniel. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Aquí este rey Nabucodonosor, el rey terrible, el rey que Dios utilizó, logró entender y decir de su boca que el rey, el Dios de Daniel, era el Dios de dioses. A veces nosotros pensamos, como una persona que hacía el mal pudo entender algo que el mismo pueblo de Dios no entendió hasta hoy. Y a veces muchos de nosotros estamos en esa misma situación como el pueblo de Dios, que como que no queremos hacer de nuestra parte para entender estos pequeños misterios de Dios. Él quiere que nosotros podamos entender, porque en su venida, en su nueva venida, Él viene para recoger lo que es de Él. Y son las personas que han entendido y han vivido para ser dignos de estar en ese reino. Va a venir un nuevo rey. Es el último rey. La figura del sueño ya fueron cortados. Ya la piedra ya tumbó ese monumento. Y estamos en la fase de la espera del último reinado. Solo en estos tiempos es que Roma logró terminar su imperio. Porque ya nadie ni siquiera cree en lo que ellos habían levantado. Ya todo lo que es el reinado de Roma, lo que los judíos le habían pedido al Señor Jesucristo cuando había resucitado, le dieron. Y cuando el reinado de los judíos, cuando los judíos iban a reinar de nuevo, que Él le dice a ellos, a ustedes no les tocan saber los sazones que solo el Padre sabe. Era porque ni ellos estaban todavía preparados para esto, pero nosotros sí. Y si nosotros que estamos oyendo esto y no tratamos de hacer algo por nuestras vidas, nos vamos a quedar, hermano. El que está oyendo esto, hermano, y no trata de hacer algo por su vida, se va a quedar.
porque ya no hay más reinado. La ONU, que es el barro con hierro, que está débil, que no se ponen de acuerdo, es algo que ya se está terminando para que aparezca el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros estamos a tiempo, porque estamos vivos, para comenzar a arreglar nuestra vida, para que cuando ese reinado venga, nosotros seamos parte de ella. Esto es algo, hermano, que yo amo a Dios por causa de que este es un libro que es un libro antiguo, pero en ella están las páginas del futuro. Y dentro de esas páginas del futuro, todos nosotros estamos involucrados. Y el que se queda es porque quiere quedarse. Porque la desobediencia nos trajo hasta esto. Pero si seguimos siendo desobedientes, Dios no puede hacer nada por nosotros. Por causa del libre albedrío. Todos nosotros tenemos libre albedrío. Todos nosotros tenemos derecho a escoger si queremos vivir en ese reinado o no. Pero Dios quisiera que todos nosotros, su creación, pudiera estar junto con su creador. Pero va a depender de nosotros. En este punto no depende de Dios. Depende de cada uno de nosotros. Lo de Daniel fue exaltado. Vamos a escuchar este pedazo. Versículo 48 dice: entonces el rey engrandeció a Daniel. Aguanta, pero Daniel no es el que estaba en cautiverio. Sí, ese mismo. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos homenajes y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia. Wow, ¿qué pasó ahí? Y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Wow, ¿qué? ¿Será que estoy leyendo otro libro? Es el mismo libro. Dice: y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusieran sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, a Mesac y a Abed-nego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Pero no quiero terminar ahí. Quiero decirles otras cosas, hermano. Este libro es tan sabroso que en el versículo 10 dice, 12:10 dice: muchos serán limpios e emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entrarán. Pero los entendidos comprenderán, y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Y dice: bienaventurado el que espera y llegue al 1335 días. Y para Daniel le dijo: y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad a fin de los días.
Nosotros estamos de paso, Daniel estaba de paso, él hizo su parte, él duerme y él será levantado para recibir su parte. Mira que estamos hablando del mismo que estaba en cautiverio. El que tenían con Nabucodonosor, el tiempo cambió para él. Él no solo estuvo en la corte de Nabucodonosor, sino también de Daniel, de Darío. Los reyes que se levantaban en ese tiempo seguía usando la habilidad, la inteligencia de Daniel, el cual el Señor nunca lo abandonó. Pongámonos en pie.